A este webinar. Les damos la bienvenida a este webinar organizado por SPAE junto con el Centro de Educación Continua del SPOL. Hoy conversamos sobre transformando organizaciones, impacto de la cultura de proyecto en las organizaciones. Nos alegra contar con profesionales de distintos sectores acompañándonos esta noche. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Zoom durante la sesión. Al finalizar, estaremos respondiendo 3 preguntas seleccionadas. Ahora, para iniciar, me permito presentar a nuestro expositor. Nos acompaña Najib Zambrano Mansur, consultor y académico especializado en gestión estratégica de proyectos, programas y portafolios, así como en transformación organizacional y toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre. Se ha desempeñado como director de la maestría en gestión de proyectos de SPOL y participa activamente en iniciativas junto al PMI. Actualmente está cursando su doctorado en la Universidad de Granada, España. Najib, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Te cedemos la palabra. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, Marilena, por la intro, por la bio. Bueno, muy contento de estar aquí, siempre que tengo la oportunidad de hablar de proyectos que me emociona a mí bastante. Y bueno, espero que los que estén del otro lado de la pantalla no se guarden nada, al final hagan preguntas para tratar de hacer de este espacio bastante dinámico y sobre todo entretenido, ¿no? Que sea un espacio que nada, nos deje algo importante para reflexionar al final del día. Y bueno, este tema lo he planteado con el propósito de despertar el interés en ustedes, en esto que los proyectos creo que hoy en día están tomando la relevancia que ya debieron haber tomado desde hace algún tiempo. Y es como las organizaciones que ya tienen una cultura, si se quiere, moderada o bastante buena en gestión de proyectos, pueden generar un cambio de alto impacto en los resultados que espera la organización. No sin antes también mencionar un poco sobre la Escuela de Negocios. ¿Quiénes somos nosotros, SPAE? SPAE, bueno, es ATP del PMI, es decir, es un centro autorizado para hacer entrenamiento del PMI. Ya desde hace muchísimos años venimos dando varios cursos en temas de capacitación en gestión de proyectos o preparación para certificaciones en proyectos como el PMP, el PMI-ACP y eventualmente pues certificaciones como RMP y PMI, PMOCP. Adicionalmente, pues nosotros también somos damos la maestría de gestión de proyectos y como parte de la maestría de gestión de proyectos, también nuestros programas de estudio, puntualmente el de la maestría, está acreditada por el GAC, el Global Accreditation Center del PMI, que no es otra cosa que pasar por un proceso riguroso de revisión en donde le ponen un sello de calidad y verifican pues que las competencias que se desarrollan dentro del programa están alineados a las expectativas que hoy en día pues tiene el PMI respecto a un program manager, a un portfolio manager, a un project manager, a cualquiera de estas posiciones que se pueden desempeñar desde el ámbito de proyectos. Un poco sobre mí, ya me presentó Marilena, pero en todo caso, para que me conozcan, bueno, ya Dios mediante, este mes estoy haciendo la defensa de de mi tesis doctoral. Tengo una maestría en administración de empresas, soy ingeniero en computación y abogado, y pues tengo algunas certificaciones del PMI y otras certificaciones que pues también considero importante que los conozcan. También soy ATP PMI, eh, participo también en los diferentes cursos que se imparten desde SPAE. Y pues tengo experiencia en algunas industrias como consultor, en otros he trabajado en relación de dependencia. A ver, ¿cuál es el viaje que vamos a hacer en estos minutos que vamos a estar aquí conversando? ¿O cuál es la agenda que he preparado para conversar, que aborda diferentes matices? Primero vamos a ver qué es un proyecto ahora, y hago énfasis en qué es ahora porque vamos a ver cómo el concepto de proyectos desde el mismo PMI ha cambiado, ha mutado, ha transformado, si se quiere, evolucionado. El desempeño hoy en día de los proyectos, una fotografía, bueno, no tanto de hoy en día, sí me ha apoyado bastante información del mismo PMI que tiene pues la sana costumbre de anualmente publicar un reporte del pulso de la profesión en donde comparte highlights bastante importantes. Y vamos a ver una fotografía de cómo están el desempeño en los proyectos y digamos de manera discrecional vamos a analizar por qué pudiera darse ese desempeño en los proyectos.
la demanda proyectada de Project Managers, que es importante que ustedes las conozcan porque también es una fotografía proyectada hacia el 2030 de cómo el PMI ve que esta disciplina está evolucionando y transformándose y cómo las organizaciones hoy en día están requiriendo de este tipo de perfiles, ¿no? Un dato curioso de los entregables de los proyectos, más de los beneficios per se que da el proyecto, que seguramente algunos ya lo han de saber, pero para que no va a ser bastante interesante. El uso de los enfoques hoy en día, porque saber de proyectos no es simplemente coger y articular bien un enfoque. Hoy en día demanda de conocer muchos otros enfoques y consideraciones generales respecto a los proyectos. Em, Sin más que empezar, permítame un ratito que se me fue. ¿Qué es lo que hoy en día es un proyecto? Bueno, ¿qué es lo que era un proyecto hace algún tiempo? Y me he retrotraído a varias versiones del PMBOK. El PMBOK es la guía práctica en donde se plasman todas las recomendaciones que desde la mesa de trabajo del PMI los expertos nos sugieren poner en práctica, como suerte de recomendaciones para que un project manager de forma discrecional vaya seleccionando qué debe hacer dependiendo de los diferentes matices y naturaleza que hay en un proyecto. ¿Por qué yo digo PenBob 5, PenBob 6 y PenBob 7? Porque el PenBob 6 fue lanzado aproximadamente por el 2016, el PenBob 5 reza un poco antes, el PenBob 7 tendrá desde el 2022, 2023 aproximadamente. Hoy en día estamos con una nueva versión que es el PenBob en su edición número 8. Pero sin embargo, el PMBOK, tanto en la versión 5, 6 y 7, nos dice que el concepto de proyectos es este. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Con lo cual seguramente todos o la gran mayoría vamos a estar de acuerdo que un proyecto es un esfuerzo temporal. La organización decide hacer una apuesta en invertir en algo, es decir, este proyecto que va a transformar o va a generar un entregable. Para eso, pues coge a las personas que consideran tienen los perfiles y las competencias necesarias para ejecutar ese proyecto. Termina el proyecto y lo normal es pues que las personas regresen a hacer lo que se está haciendo. Pero esto implica que las personas pues tengan evidentemente competencias. Pero sin embargo, el enfoque es me reúno, ejecuto el proyecto, termino de ejecutar el proyecto, entrego el entregable y hay una transición hacia la operación del entregable que se produce. Pero nótese que en la versión 8, en esta versión que digamos hoy en día esta transición fue liberada recién diciembre del año pasado aproximadamente y que hoy en día digamos todavía se está liberando, se está todavía terminando de asentar, nos trae un nuevo concepto que para mí sobre todo hace más sentido, no solamente desde el vista punto de proyecto, sino desde el vista punto de negocio. Dice que es una iniciativa temporal, lo cual mantiene el concepto, un proyecto es algo temporal en un contexto único, sí, por lo general en un contexto único, emprendida para crear valor, emprendida para crear valor. Esa última parte no es menor, no es menor porque hoy en día sobre todo se genera bastante conciencia en aquellas personas que son project managers, en que un concepto, en un proyecto no va simplemente a gestionar bien las actividades o los recursos o los riesgos que se tengan en un proyecto. En decir, me han asignado $1 millón para ejecutar el proyecto en X tiempo, en hacerlo bien. Va mucho más allá, va incluso desde antes que se conceptualiza un proyecto en entender si es que este proyecto realmente va a generar el beneficio en la organización y por eso se dice emprendida para crear valor. Es decir, hoy en día los proyectos definitivamente deben medirse no solamente por el desempeño per se dentro del proyecto, es decir, no por la gestión del valor ganado, no por una gestión eficiente de riesgos, sino por una verdadera conexión con el entregable, con el servicio o el producto que se genera hacia un beneficio o expectativa de negocio. Y este dato no es menor, porque hoy en día los project managers no simplemente son buenos ejecutores del proyecto. Hoy en día los project managers son personas que tienen las competencias suficientes para participar en una posición estratégica y desde esa posición estratégica incluso hacer el diseño de un proyecto, incluso entender qué proyectos en el contexto del negocio se deberían trabajar y qué proyectos quizás, aunque como proyectos se ejecuten bien, no se deberían trabajar. Entonces, dentro de esto que se genera en ese entregable de valor que puede ser un producto o servicio, hoy en día, si se quiere, las competencias de un project manager se han transformado, se han mutado, se han evolucionado. No simplemente a competencias de un buen gestor de proyectos, sino a una persona que tiene que tener bastante perspicacia o olfato de negocio
para saber incluso a medida que se va a estar entregando un beneficio, si es que este beneficio pues va haciendo sentido a la organización. Y para eso va a ser muy importante que tenga, digamos, esa visión de negocio que tiene que tener la organización y que evidentemente vaya haciendo de manera periódica un involucramiento adecuado de interesados, de stakeholders, para saber si es que el desempeño que está teniendo el entregable o el valor que se está aportando efectivamente hace sentido a los que lo reciben. Y nuevamente, no es simplemente de, ok, entiendo lo que me pide el negocio, incrementar ingresos, mejorar rentabilidad, aumentar participación de mercado, sino hacer un análisis de negocio para todo el contexto del proyecto, preparar un buen caso de negocio y con criterios del negocio, evaluar si es que ese proyecto es viable o no. Ahora, entendiendo que si estamos evaluando si es que ese proyecto es rentable, el siguiente paso va a ser entender cómo hago una buena evaluación y un buen desempeño de ese proyecto mientras lo ejecuto. Que eso, digamos, son, si se quiere, competencias que a hoy, 2026, ya están superadas. Que un buen project manager tenga una gestión adecuada de un buen proyecto no es nada sorprendente. Que un project manager hoy en día tenga un involucramiento bastante participativo dentro de la gestión del negocio a través de los proyectos, eso es lo que hoy en día se busca de un project manager. Y por eso es que el PMI, entendiendo todo esto que he explicado, es que ya nos dice que no es simplemente ir a entregar un servicio o un producto. Nos dice, nosotros realmente generamos valor. El entregable necesariamente tiene que generar valor, porque si no lo hace, el proyecto debe, ya va a depender de, digamos, del apetito a riesgo de las organizaciones, de cómo lo gestionen, pues, con todas sus condiciones para gestionar proyectos, pues, si es que el proyecto se debería estar ejecutando si es que no genera valor. Entonces, lo que quiero que quede como mensaje es que un proyecto, más allá de un buen desempeño o no, porque un proyecto incluso puede tener un mal desempeño en el proyecto, es decir, puede ser que estemos en costos mal, puede ser que estemos en tiempo retrasado, pero los entregables están generando un valor. Es decir, cuando se transiciona hacia la operación, se transiciona hacia el mercado, se transiciona hacia el cliente o ese usuario que lo recibe y efectivamente todo lo que la organización esperaba recibir en términos de dinero, en términos de captación de mercado, en lo que haya esperado recibir. Si se recibe, son cosas que a la organización le van a agradar, pero son dos lecturas. El desempeño del beneficio, del valor o el desempeño del proyecto. Hoy se parte de la premisa que el desempeño de los proyectos es una victoria ganada por parte de los project manager, program manager o portfolio manager. Ahora, que realmente hay un entendimiento pleno hacia una correcta entrega de valor alineada a todo lo que son las expectativas del negocio, eso es lo que hoy en día se está buscando. Y por eso es que ustedes van a encontrar las organizaciones que hacen muchos esfuerzos de tener una PMO, una APMO, una PMO Enterprise. Hoy en día incluso las organizaciones, dependiendo del nivel de madurez que tienen, sobre todo clusterizan bastante los proyectos, es decir, por diferentes verticales de negocio, lo que deja saber que ya están teniendo, si se quiere, una cultura de proyectos, es decir, nos vamos a encontrar con competencias bien cimentadas en sus perfiles o en su personal que les permite trabajar de esa manera. Ahora, desde el PMBOK 7, y esto es destacable, hubo como una suerte de transición o si se quiere de cambio en las habilidades. Este es el famoso triángulo de la virtuosidad del PMI, que está desde algunas versiones en el PMBOK, en donde se dice cuáles son estas competencias que se requieren o que se espera que tenga, digamos, todo project manager. Y cuando se habla de estas competencias, es como son las competencias en estas tres grandes dimensiones que siempre están presentes, siempre. El way of working y es una competencia que antes se llamaba, digamos, habilidades técnicas, que viene muy orientada a un tema de hoy en día las organizaciones, en su mayoría, y yo creo que no es menor en la TAM, están reconociendo que hay mucha incertidumbre en los mercados. Por eso hay bastante este concepto que seguramente la gran mayoría han escuchado, el concepto VUCA o VICA en español, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, o el concepto BANI, que digamos es una, si se quiere, transformación de ese mismo concepto, en donde hay mucha incertidumbre. Las organizaciones saben que no están, digamos, en un mercado estable y siempre están haciendo esfuerzos por mantenerse, por innovar, por transformarse, por tratar de mantenerse participando en el mercado.
En eso consiste el Way of Working, porque es básicamente competencias en donde nosotros tenemos que desarrollar los mejores hábitos o las mejores prácticas que sirvan dentro de esa organización. No necesariamente, digamos, es un librito que viene con las recetas mágicas de que estas prácticas me sirvieron en esta organización y estas mismas prácticas me tienen que servir en esta otra organización, aunque sean, digamos, empresas de una misma industria, aunque sean empresas que aparentemente tendrían características similares. Y esto es lo que debe el director de proyectos o el project manager o portfolio program manager identificar y sobre todo dirigir para saber cuáles son esas prácticas que dependiendo del contexto de la organización, del contexto del proyecto, deberían ponerse, digamos, valga la redundancia, en práctica por todas esas personas que están trabajando en el proyecto para garantizar que el proyecto se gestione de la mejor manera. Sobre todo, ha tomado bastante relevancia hoy en día que se está trabajando con enfoques adaptativos. Ya vamos a ver un poco sobre los diferentes enfoques, pero con los enfoques adaptativos ha tomado bastante relevancia. Quizás con los enfoques lineales o predictivos o waterfall era un poco menos porque era, digamos, como seguir los pasos o los procesos de forma un poco más lineal. Hoy en día que muchos de los proyectos deberían o deben gestionarse con un enfoque adaptativo, pues ahí difiere un poco. Ahí ya hay la necesidad de efectivamente decir, ok, tengo que ver qué es lo que tengo que hacer en este proyecto versus qué es lo que tengo que hacer en este otro proyecto por el nivel de incertidumbre y complejidad que estos tienen. Los Power Skills, digamos, vienen relacionados a estas competencias, si se quieren, habilidades blandas, que no todas son blandas, como para saber gestionar todo lo que se vive dentro del proyecto y fuera del proyecto. Porque el buen project manager no solamente gestiona el buen desempeño del equipo, sino las expectativas de los interesados. ¿A quién no le ha pasado que en un proyecto tenemos a un interesado o a varios interesados que nos comienzan a solicitar, digamos, la carta Papá Noel con muchas cosas más que evidentemente desnaturalizan el alcance de lo que se va a hacer? Y quien debe estar gestionando de una buena manera eso es el director de proyectos, que debe saber involucrarlos, debe saber gestionar o debe saber incluso cuándo sí o cuándo no. Y eso es, digamos, esas son las cosas que se van ganando a medida que se van dirigiendo proyectos. Pero también debe aprender a gestionar conflictos, debe aprender a manejar todas las diferentes situaciones que sean en un proyecto, que son estas habilidades que se piden que se tenga. Y habilidades sobre todo de manejo de personal, porque nuevamente en esas organizaciones que viven trabajando en proyectos, que creería que la mayoría deberían vivir trabajando en proyectos si es que se quieren seguir transformando, pues vas a tener en cada proyecto pues diferentes personas. Y no es solamente saber que sabes a manejar a la persona en ese proyecto, sino que esas personas pueden estar cambiando o pueden estar rotando de proyectos y debes saber manejar a esas personas dentro de los diferentes proyectos. Y esto que me parece a mí quizás de lo más relevante que sacó dentro del triángulo de la virtuosidad, el PMI, que es la perspicacia de negocio. Y es quizás en donde me concentré bastante en hablar en la lámina anterior y que para mí era súper importante, sobre todo que quede como lo principal. Es decir, nosotros hoy en día no somos ni siquiera evaluados en las organizaciones por ejecutar bien un proyecto. Hoy en día se espera que de nosotros incluso haya una suerte de asesoría de coger y saber trabajar bien un caso de negocio, de saber si es que hay todo un tema de factores que estamos nosotros sugiriendo para que se evalúen cuando un proyecto se trabaja o no, alineado al cumplimiento de negocio. Entonces, hoy en día, esta, si quieres, la característica en donde sobre todo logramos conectar con todo el contexto y el entorno de la organización. Es entendiendo hacia dónde está yendo la organización y este ejercicio lo debemos hacer en cada organización en la que nos toque ir, entender el contexto, qué es lo que busca la organización, cómo se mide el desempeño de la organización para saber que ese es el termómetro para medir si efectivamente estamos trabajando en un proyecto adecuado o no. Nuevamente, no se trata de ejecutar solamente un proyecto, sino tratar de que los proyectos se alineen a esos beneficios que la organización espera recibir y que van a ir alineados indudablemente a los indicadores de la organización. Este es un dato que lo quería compartir, que me pareció a mí relevante la primera vez que lo vi, ya esto fue hace un par de años. Esta es una estadística que dicho ustedes lo pueden ver aquí abajo, no sé si se alcanza a ver bien, pero dice que es el reporte del pulso de la profesión que genera el PMI cada año. Esto lo hace anualmente. Y esto, por si acaso, es de libre descarga. Digamos, reporte está disponible en la web para cualquier persona que lo desee consumir. Se lo descarga y van a ver ahí un dato interesante que a mí me llamó la atención.
sobre todo para que ustedes tengan contexto. Este reporte se lo hizo con encuestas en Estados Unidos, se concentraba en Estados Unidos, que particularmente para mí tiene, digamos, una madurez mucho más importante en términos generales. No estoy comparando industria, en términos generales, en cuanto a gestión de proyectos. De hecho, ellos van marcando el ritmo sobre los cambios que se dan en proyectos a través del Project Management Institute, que de hecho reside en Estados Unidos, tiene pues en algunas ciudades. ¿Qué es lo que nos dice? Que es un dato que a mí me llamó la atención. Yo esperaría que esto quizás pase aquí más en Latinoamérica, en Latam, más que en Estados Unidos, pero digamos aproximadamente casi un 74% de sus proyectos pues están teniendo un desempeño, digamos ahí, aceptable. ¿Por qué se da esto? Bueno, el informe lamentablemente no nos dice el por qué se da, o no recuerdo al menos yo haberlo leído, el por qué se da esto, pero sin embargo sí nos lleva a pensar qué estaría pasando en las organizaciones que incluso tienen una madurez, si se quiere, importante, que tan solo el 74% de sus proyectos, digamos, se están manejando de buena manera. ¿Qué es lo que pasa? Que se está trabajando en los proyectos correctos, a lo mejor no hay una buena gestión de desempeño del proyecto, digamos, hay demasiados riesgos, hay demasiados cambios del mercado, son factores exógenos los que están haciendo que los proyectos no tengan mucho éxito. En todo caso, es un dato no menor porque sí nos pone a pensar, incluso si tu vecino, que aparentemente está un poco mejor, está teniendo esto, mirar hacia adentro en las organizaciones acá, ¿qué estaría pasando acá en Latam, en Ecuador o quizás en nuestras organizaciones donde nosotros nos desempeñamos con los proyectos? ¿Qué pudiera estar pasando que digamos no hay un 100% de gestión adecuada, que también suena bastante utópico? El hecho de que una organización tenga madurez en gestionar el proyecto no significa que nunca se va a equivocar en gestionar un proyecto. Puede ser que pase, porque nuevamente estamos en mercados inciertos, mercados volátiles, complejos, ambiguos, en donde las situaciones son tan cambiantes y tan dinámicas que lo que hoy en día pensamos que se podía hacer puede cambiar. Digamos, entendiendo que eso puede pasar y que eso cambie un proyecto, pero igual me parece que es un dato bastante importante para compartir. No sé si en sus organizaciones lo conocen, pero se los dejo como para que ustedes al interior digan, bueno, ¿y qué será? ¿Cuánto es la tasa de desempeño que tengo en la gestión de mi proyecto? Entendiendo que esto implica, no hice un cambio de presupuesto, no me extendí el tiempo, no cambié el alcance, es decir, cumplí con las expectativas de mis interesados, que se hayan cumplido pues todos los factores de éxito que pueda haber eventualmente en un proyecto. Este es otro dato no menor, que ojo que este reporte, que es del 2023, de todo el ejercicio del 2023, fue liberado aproximadamente en febrero del 2024. Y aquí hay un dato importante. Nos dice en ese momento que la demanda proyectada hacia el 2030, o sea, es decir, todavía faltan algunos años para que se cumpla, es esa. Y nos habla de demanda proyectada en posiciones de proyectos. No simplemente dice project manager. Puede ser que se necesite un portfolio manager, un program manager, las diferentes posiciones que se pueden gestionar en proyectos por el crecimiento que va a haber. Importante, en Latinoamérica va a haber aproximadamente 120.000 para hablar en números redondos de nuevas posiciones de proyectos. De hecho, no nos vayamos tan lejos. Si nosotros ingresamos a LinkedIn, podemos ver que hay muchas demandas de project manager, algunas locales, otras en el extranjero, algunas empresas acá. Se ven que hay posiciones porque las organizaciones a medida que se dan cuenta que los proyectos son esos agentes de cambio que les permite transformarse y evolucionar, comienzan a decir, ¿sabes qué? Necesito realmente que haya personas que conozcan de tal manera que cuando nosotros nos animemos a invertir, sepamos que este proyecto, primero, se va a gestionar de forma adecuada internamente y segundo, pues nos van a estar ahí ayudando a saber si es que el beneficio o el entregable está alineado a lo que yo quiero recibir como organización. Hay un crecimiento quizás mucho más importante en China, bueno, todos sabemos lo que está pasando en China, en Sudáfrica, en Estados Unidos también hay un crecimiento importante, pero si ustedes ven es como está evolucionando la carrera de proyectos. Y ojo que incluso este dato también no está aquí, pero se los comparto. Hay universidades en Estados Unidos que están haciendo ya carreras de, digamos, de grado en proyectos, porque hay hoy en día una plena conciencia que es a través de los proyectos en los que las organizaciones consiguen transformarse y evolucionar. Cuando se habla de transformación digital, que bueno, no voy a entrar a discutir eso, que más que un proyecto es trabajarlo de forma continua,
pero al final del día saben que son los proyectos los que permiten habilitar la innovación, la transformación digital, digamos, el poder activar tecnologías emergentes a través de la gestión de proyectos. Entonces, necesitan personas que sean competentes y preparadas en gestión de proyectos, que esto, ojo, cuando hablo de proyectos no necesariamente digo que saber, digamos, inteligencia artificial, de machine learning, de cloud computing, de nada de eso, que tienes que evidentemente lo aprendes cuando estás trabajando en el proyecto, eso, pero a lo que voy es entender cómo gestionar todo el ciclo de vida del proyecto. Es decir, me dicen que es un proyecto predictivo, ir a la organización, entender, ver, digamos, qué activos de procesos tienen, ver, saber la cultura en la que tiene, saber con qué personas cuento, entender todo el contexto para decir, ok, este proyecto se lo debe gestionar así. O sabes qué, se lo va a hacer de una forma adaptativa o ágil, como se dice la mayoría, o se lo va a hacer con un enfoque híbrido, pero de alguna manera tener ese know-how, tener esa experiencia, tener el conocimiento para decir cómo se lo va a gestionar y poder comunicarlo de forma oportuna a todas las otras personas que por fuera del proyecto, dentro del proyecto, están esperando. Es decir, sobre todo, alguna vez leí en un libro que hizo Pablo Lledó, por eso lo cito, que es un autor muy referente en lo que es el PMI, que decía que el éxito de los proyectos en un 90% depende de una buena comunicación. Y realmente puedo dar fe de aquello. Un buen director de proyectos es una persona que siempre está comunicando interna y externamente lo que está pasando, sea bueno o malo, para que todos los que estén del otro lado estén bien, de vida y bien informados y sepan qué es lo que van pasando y puedan participar en mejorar o en corregir cosas que se tengan que corregir. En todo caso, quédense con esta fotografía. Es la demanda creciente que está habiendo de la posición de proyectos y a mí me alegra mucho y ojalá que fuera mucho mayor que esto porque deja saber realmente la importancia que hay de la disciplina de proyectos, que quizás como muchos de ustedes que están aquí la vivimos y sabemos de que realmente es el motor de la organización sin desestimar las otras áreas, pero es lo que nos permite transformar, incluso llevado al plano personal. Este dato se los quería compartir porque a mí me gusta bastante. Bueno, ¿qué es lo que dice este dato? Que está en números bastante grandes. Dice que un 72%, ojo, un 72%, que no es un dato menor, de los productos, en ese momento se hablaba de producto, no de beneficio o de valor, de los productos que se lanzan al mercado fracasan. ¿De dónde es la fuente? Porque cito fuente, Simon Corcher and Partners, que es una empresa que hace, digamos, estudios de marketing y de mercado en Estados Unidos súper grande, súper grande. Pero ¿qué nos deja? A ver, yo diría, si fuera el presidente de una organización o si estuviera trabajando en una organización, en cualquier posición, ¿por qué un 72% de sus productos, de los productos que se lanzan fallan? ¿Qué es lo que pasa? Primero ya, bueno, dejemos de discutir, hay un mercado volátil, incierto, complejo y ambiguo, ya, capítulo cerrado. Pero aunque ya sabemos eso, que hay mucho dinamismo, que hoy en día se habla de clientes Netflix que eligen cuándo ver, cómo ver, etcétera, etcétera, es decir, que son muy cambiantes y no son leales ni fieles a ninguna marca, eso también ya ha sido superada esa discusión, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, porque a nadie le gusta estar invirtiendo que el 72% de lo que invierte no funcione. Ahí es en donde realmente han salido algunos nuevos enfoques, sobre todo el enfoque adaptativo, si se quiere, desde el principio de los 2000 tomó mucha fuerza en Estados Unidos, creo que ya por los 2010 ya se masificó y vamos a encontrar que hay bastantes gurúes, si se quiere, que hablan sobre esto. Pero esto es un dato digamos, está presente allá. Lamentablemente no tengo información de Ecuador ni de Latam sobre esto, pero lo hay. Seguramente algunos de ustedes sí lo tienen y tal vez puedan compartirlo aquí luego que terminemos el webinar. Van a decir, ah, no, mira, sí, ha pasado que en mi organización lanzamos un producto, que teníamos estos supuestos, pero cuando los lanzamos, pues no pasó. ¿Qué es lo que pasa? Pues pueden haber muchas causas. Realmente aquí no tengo la respuesta única para esto, pero pudiéramos generar estudios o algo que nos permitan determinar qué es lo que hacen que las organizaciones cuando lancen un producto o servicio fracasen. Lo que sí es claro es que si lo lanzan, o es porque tal vez el producto no gustó, o es porque el cliente no lo necesitaba, o porque puedes tener un producto bueno, ¿ah? Puedes tener algo que hayas realizado que sea bastante bueno, pero que simplemente también nadie lo necesite. Entonces, dejo esto porque hoy en día
los project managers, los program managers, los portfolio managers, todas esas personas que tienen la gran oportunidad de trabajar en proyectos, cuando hablamos del business acumen, de la perspicacia de negocio, buscamos que esto no suceda. Tampoco es que tenemos una bola de cristal, tampoco quiero dejar el mensaje que ya porque nosotros validamos un caso de negocio, no es que no va a pasar, eventualmente puede pasar. Lo que buscamos es mitigar esto, es tratar de efectivamente trabajar en un proyecto que sea adecuado y que se alinee a lo que la organización necesite obtener. Quizás ahí viene escoger, digamos, un mejor enfoque para trabajar, algo que me permite de forma incremental e iterativa ir generando beneficios y saber si es que a medida que voy generando entrega o voy experimentando con producto mínimo viable, si efectivamente es el valor que necesito. Si no, pues sencillamente ese proyecto no funcionó y tengo que experimentar o probar con otra cosa. Pero la idea es que nosotros podamos participar y no simplemente esperemos a recibir el proyecto, sino que participemos también en la fase de ideación, que nosotros construyamos o acompañemos o lideremos ese caso de negocio. Ese es otro dato que también lo saqué del reporte del pulso de la profesión del PMI, que fue publicado el 2024, pero insisto, es un reporte del 2023. Y miren lo que dice, ¿no? Año 2020, 2021, 2022, como es liberal 2024, en febrero está hasta el 2023. ¿Cómo es el uso de los enfoques? Todos los puntitos celestes es el enfoque predictivo, todos los puntitos, creo que es púrpura ese color, es el híbrido y todos los puntitos naranjas es el ágil. Nótese que tenía un mayor uso el enfoque predictivo hasta el 2020. Esto no significa que estaba ni bien ni mal, es solo un número. Pero a medida que fueron pasando los años, el enfoque predictivo pues dejó de usarse. No, no, perdón, no me expresé mal, no ha dejado de usarse. Cada vez se usa en menor medida. Esto no significa que va a dejar de o va a desaparecer. No es el mensaje que quiero dejar. Lo que quiero es que es un buen enfoque. Fue el primero que surgió, que está desde los años 50 y que si nos vamos incluso está desde que los egipcios construyeron esas pirámides y un poco de cosas, quizás no de forma tan profesionalizada, pero estaba. En todo caso, tenemos un instituto como el PMI que ya regenta prácticas desde hace más de 50 años, pero lo que quiero decirles es, cada vez se utiliza menos, no es porque vaya en algún momento a, particularmente es mi pensamiento, vaya a dejar de utilizarse, no. Por ejemplo, industrias de la construcción, qué sé yo, industrias de hidrocarburos, industrias que dedican a la minería, ellos van a trabajar seguramente con proyectos lineales, no todos sus proyectos, pero la gran mayoría, porque son proyectos que no deberían estar plasmados de tanta incertidumbre. Tú sabes qué es lo que vas a hacer, cuánto tiempo lo vas a hacer, qué es lo que esperas obtener, etcétera, etcétera. Pero, digamos, en otras industrias, que también el reporte lo tenía, quizás industrias de tecnología, industrias de retail, industrias como el sector de telecomunicaciones, como el sector financiero, son más industrias del entretenimiento, esa es la que tal vez es más volátil. Son muy volátiles, son efectivamente muy volátiles y vemos que las organizaciones tienen que estar todos los días alzando la cabeza y viendo qué está pasando en el mercado y tratar de estar atendiendo a ese mercado que tienen tan cambiante y dinámico. Esas organizaciones seguramente apuestan por trabajar en estos proyectos con enfoques adaptativos. Y mírense que si ustedes ven al año 2023, es casi el 55-56% de los proyectos que se están trabajando con un enfoque adaptativo e híbrido. El híbrido realmente es una composición de los dos enfoques. Cuando una organización ya está apostando por trabajar con enfoques híbridos, es porque se sabe que primero ya tiene una madurez importante en gestión de proyectos con enfoque predictivo y tiene también una madurez importante en gestión de proyectos con enfoques adaptativos. Las organizaciones que al menos lo apuestan tienen que tener esa madurez, porque si no, pues es como darse un tiro en los pies. En todo caso, si ustedes notan, cómo comenzamos el 2020 a cómo estamos al 2023 terminando. Y estoy seguro que por las tendencias cada vez es menor el uso del enfoque predictivo, pero no porque vaya a caer en desuso o vaya a deprecarse. Eso no va a pasar, porque hay industrias que seguramente lo van a tener que utilizar. Y no todos los proyectos se deben hacer con enfoque adaptativo. Quizás eso también es uno de los mayores errores que cometen o que se podría cometer cuando se está gestionando un proyecto. Pero aquí lo interesante es ver cómo las organizaciones cada vez diversifican más el enfoque y dicen, ¿por qué tengo que hacerlo siempre con predictivo si a lo mejor la naturaleza del proyecto me lleva a que lo haga con un enfoque adaptativo? O quizás la naturaleza me diga que lo haga con un enfoque híbrido, con una planificación predictiva y un desarrollo iterativo incremental. Entonces las organizaciones cada vez
están tomando una mayor conciencia organizacional, si se quiere, a través de, evidentemente, de su personal capacitado. Y eso es bueno. Y eso es bueno porque seguramente van a trabajar en los proyectos adecuados. Cuando escojan los proyectos adecuados, van a saber gestionar bien el proyecto y el entregable va a generar el valor o el beneficio esperado. Esto también voy a pasar bastante rápido porque tampoco me queda mucho tiempo. El uso de los frameworks ágiles de acuerdo a Certiprof. Es decir, el enfoque lineal pues es uno solo, pero frameworks ágiles vamos a encontrar un menú muy amplio. El que mayor se utiliza con corte al 2022, terminando el 2022, es el framework Scrum, que como la mayoría quizás lo que está aquí conoce, pues es un framework que nos permite pues gestionar el desarrollo de productos altamente complejos. La última versión, de hecho, fue liberada ahora el 2020 en pandemia, que sus autores es Ken Schwaber y Jeff Sutherland, para los que los conocen, pues, y de hecho han dado varias charlas y tienen otros libros bastante importantes sobre agilidad. En un menor por ciento Kanban, de hecho Kanban y Scrum se mezclan bastante, que algunos dicen Scrumban, que es otro marco, pero digo como Scrum, habilitar prácticas de tablero Kanban es muy común, altamente común. Vamos a encontrar incluso herramientas como Azure Dev o Atlassian, Jira, que nos hacen eso, ¿no? Pero ese es el uso que hasta el 2022, perdón, se está teniendo de los frameworks ágiles. Aquí lo importante, porque sí quiero que al menos quede también, aparte de que hoy en día los proyectos tienen que entregar valor, es que no todo se lo puede resolver de una misma manera. Y esta matriz que la da el mismo PMI en la guía de prácticas ágil, que también está desde el PMBOK en su sexta edición, nos dice cuándo nosotros tenemos un criterio para seleccionar un enfoque de proyecto. Es decir, cómo yo sé cuándo debo trabajar con un enfoque y cuándo debo trabajar con otro enfoque. Y básicamente nos da dos dimensiones en una matriz, la frecuencia de entrega y el grado del cambio. Y nos dice, oye, si tienes una frecuencia de entrega baja, es decir, no vas a tener que entregar de forma frecuente los entregables del proyecto y el grado de cambio es bastante controlado, es decir, el alcance es bastante específico, debes trabajar con un enfoque lineal. Y eso no significa que no puedes hacer entregas graduales. En un enfoque lineal se puede hacer entregas graduales, pero sabes que lo vas a poder controlar. De hecho, el enfoque lineal está orientado hacia el plan, hacia cumplir un plan porque hay un producto que se tiene que hacer con especificaciones bien puntuales y cualquier desviación, cualquier control de cambio o algo me afecta el presupuesto, me puede afectar el costo, me puede afectar los recursos, me mueve muchas otras cosas. Entonces, yo cuido aquí bastante que no cambien, digamos, lo que tengo que hacer en el proyecto. Cuando estoy hablando que tengo una frecuencia de entrega alta, pero un grado de cambio bajo, es decir, sé lo que voy a hacer, realmente estoy seguro de lo que voy a hacer, pero sé que del otro lado hay expectativa de recibir de forma iterativa o de forma repetitiva los cambios, no repetitiva, pero de forma gradual los cambios, voy a trabajar con un enfoque incremental, en donde yo hago una planificación predictiva y de forma iterativa o incremental voy haciendo pues los avances que tengo sobre ese producto. Aquí opera bastante el enfoque híbrido que como ustedes ven desde el 2020 ha tenido bastante acogida y que creo que acá para las organizaciones que tienen cierta madurez tampoco es ajeno hacerlo esto de acá. No lo he visto realmente, para ser honesto, que muchas organizaciones trabajen con enfoques híbridos, pero aquellas que tienen madurez lo van a hacer y seguramente sin ningún problema. Aquellas que tienen, digamos, una frecuencia de entrega baja y un grado de cambio alto, es iterativo, porque el iterativo, a diferencia del incremental, en el incremental yo entrego valor de forma periódica y sé lo que estoy haciendo. El iterativo no. En el iterativo yo lo que estoy buscando es aprender. Aquí es cuando opera bastante el concepto de estoy sacando un mínimo producto viable. Y en ese mínimo producto viable, lo que estoy haciendo, que el mínimo producto o producto mínimo viable como concepto no es producto, es algo que debería ser descartable. Lo que estoy haciendo es probando con un segmento acotado de clientes una hipótesis lo más ligera posible, que ni siquiera tiene que, ojo, ser un software ni algo funcionando, sino que tiene que ser una maqueta, un prototipo, cualquier cosa que me permita ver si es que mi idea de negocio está buena o no. Por eso es que hoy en día los project managers, bueno, en agilidad, que haya el coach, que es Scrum Master, que cualquiera de estas etiquetas que le pongan, debe entender para poder saber cómo ayuda a la organización a que sucedan estas cosas. Y finalmente, cuando hay una frecuencia de entrega alta y un grado de cambio alto, es cuando se está trabajando con enfoque adaptativo. Aquí operan pues muchos otros conceptos, pero aquí realmente es en la utopía, para mí utopía, de estar entregando valor de forma continua, porque no siempre se lo puede. Hay siempre
no todas las ideas son buenas y a veces uno cree que está frente a una buena idea y cuando la está validando con el cliente o con los potenciales clientes se da cuenta que no es tan buena y uno dice, "Mm, ¿sabes qué? Por aquí no es el camino, probemos otro". Pero la ventaja de esto es que me evita que haga una inversión pues muy alta y evidentemente no obtenga ningún beneficio. De hecho, en sus enfoques adaptativos van a ver que están orientados hacia la experimentación y hacia el empirismo. Todos están basados en el lean y en el empirismo. Todos los enfoques adaptativos, en el lean y en el empirismo. El lean que busca es optimización, bla, bla, bla. Y el empirismo a través de la práctica experimental tratar de aprender. De hecho, digamos, el producto mínimo viable, que es un concepto que nos trajo Eric Bry en su libro Lean Startup, él hablaba que fallar rápido y barato, pero no porque se quiere fallar, sino porque lo que se buscaba es experimentar rápidamente para ver si es que lo que voy a hacer funciona o no, sino para probar otra idea. Consideraciones generales, y con esto creo que estoy todavía en buen tiempo, Marilén, no me he pasado, para que ustedes lo tengan presente. Una adecuada gestión de proyectos no solo busca ejecutar bien los proyectos, sino asegurar que se ejecuten los proyectos correctos. Es decir, no es simplemente me dieron $1 millón, se ejecutó el proyecto, aquí te entrego y resulta que queda ahí eso y no da el beneficio esperado, sino que ustedes puedan participar desde que se trabaja el caso de negocio, entender las expectativas que tiene el negocio y asegurar que se trabajen en los proyectos correctos. Y les dejo al final un mensaje que a mí me gusta mucho, que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, que cito quien lo hizo, Peter Drucker, que se lo reconoce como el padre del marketing. Y nada, pues me parece que es bastante importante decir eso. Y les dejo una pregunta, si quieren, para abrir ya el panel, y Marilena me parece que dijo que eran 3 preguntas. Sí. ¿Cómo ustedes miden en su organización es la cultura de los proyectos? Y con eso, gracias. Ah, bueno, y un último mensaje, María Trinidad, con eso cierro, que me gusta. Sí. Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirán lo que otros sueñan. Gracias y creo que damos espacio a las preguntas. Muchas gracias, Nayib, por compartir su experiencia. Tenemos, sí, efectivamente una pregunta dentro del chat. La gestión de proyectos debe integrar controles de riesgo en antilavado de activos para evitar que estructuras legítimas financieras activadas ilícitas, narcotráfico, corrupción, ¿sería? Mm, ¿Cuál sería? Es la pregunta. Es la Bueno, pregunta, así es. es que va a depender mucho de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, yo conozco que en industrias como la de la construcción, que no digo que se haga el lavado, solo conozco que hay mucho tema ahí, está metida la UAFE y otras entidades, en donde la gestión de riesgos no es que se tiene que hacer por estar en ese tipo de industrias, se tiene que hacer en todos los proyectos, en todos, absolutamente todos. Un proyecto que no tenga una buena gestión de riesgos seguramente no va a terminar en un buen puerto. Ahora, ¿qué matices adicionales hay que hacer por tema de lavados y demás? Es importante entender en qué industria estoy trabajando y cuál es el compliance de esa industria, qué temas regulatorios hay y todo lo demás, que es un dato no menor. Y sabes que, aunque no me hayan hecho la pregunta, me llevan a algo que es bien interesante. Se puede ser un project manager experto en temas del sector bancario, pero eso no significa que vas a tener éxitos, por ejemplo, en el sector inmobiliario, porque estás acostumbrado tanto a la industria financiera que quizás cuando entres a gestionar un proyecto inmobiliario, más allá de que eres un buen project manager, necesitas también conocer todo el tema regulatorio en la industria inmobiliaria, porque a partir de ahí es que se activan riesgos. Tú dices, ok, listo, voy a gestionar este proyecto que se me ha encargado, pero ¿qué tengo que considerar? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Qué eventualmente suele pasar? Y no solamente con entes reguladores, tal vez con gobiernos autónomos descentralizados, con todas las entidades de control, que por ejemplo aquí en Ecuador pueden ser de esa manera, pero quizás si te vas a Colombia, si te vas a Perú, si te vas a Chile o mucho más en Estados Unidos, hay que ver todo ese tema de compliance. Pero lo más importante también es que eso no necesariamente lo tenemos que saber todos nosotros. Por eso, digamos, hay un equipo de proyectos que obviamente va a depender del proyecto, en donde con las personas que son especializadas en el proyecto, pues se va levantando todo lo que son los riesgos. La idea es que tampoco haya una persona que yo soy el experto y voy a hacer... No, la idea es que, digamos, sea algo colaborativo la construcción de la matriz de riesgo y se lo vaya monitoreando constantemente. No es que los riesgos, una vez que se identifican, quedan depositados ahí. Se hace una gestión continua, porque un riesgo, una vez que se identifica, hay que monitorearlo, hay que ver si se lo da de baja, hay que ver si cambia el estado,
Hay que ver si es que se materializa, qué estrategia tengo para el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si le contesté la pregunta, me parece que Ángel fue el que la hizo. Sí, María, si estás hablando creo que estás en mute. Perdón, perdón. Este, los proyectos entonces se pueden medir por la satisfacción del cliente con el resultado final. Va a depender mucho cómo la organización mida el desempeño, o sea, de los proyectos. Es que ahí hay muchas medidas y va a depender mucho de lo que la organización considere que son factores de éxitos. Para mí, yo estoy hablando ahí muy a título personal, el éxito del proyecto evidentemente sí va asociado a la satisfacción del cliente y al beneficio que genera para la organización, porque no es simplemente, tengo un cliente contento, pero yo no tengo ningún beneficio. Al final del día, la organización tiene que tener un retorno por haber invertido en ese proyecto y no simplemente hablo financiero. Puede ser en cualquier otro indicador que la organización quiera. A lo mejor captó más clientes, a lo mejor fidelizó clientes, no lo sé. Cada proyecto tendrá su naturaleza. Pero no solamente se mide por qué pasó con el valor del proyecto, sino que también se ejecutó el proyecto per se. Es decir, cumplió el tiempo, no sé, cumplió todo el presupuesto que se le asignó, todo lo que, todo, digamos, las buenas prácticas que se deberían medir en la organización sobre la gestión de proyectos. Y estas buenas prácticas es como esa base de conocimientos o lecciones aprendidas, si se quiere, que la organización debe construir para su propia organización. Es decir, a medida que históricamente se va gestionando proyectos, se va construyendo conocimiento para la organización. Y esto es lo que debe servir. Y eso nos ayuda de forma continua a decir, oye, yo creo que el éxito de un proyecto, per se, del desempeño de un proyecto se lo mide así y del beneficio del proyecto se lo mide así. Entonces, como para responderle a la persona que preguntó, no me acuerdo el nombre, le pido disculpas por eso, es tener una visión completa del éxito del proyecto. Porque es verdad, o sea, por otro lado también, ¿qué pasa si tengo un buen desempeño del proyecto y un mal beneficio? No sirvió. Entonces, creo que eso también es una discusión bastante importante que se la tiene que tener con todos los interesados y todos esos que patrocinan el proyecto. Al final del día, cuando se ejecuta un proyecto, hay alguien que decide, listo, yo te voy a dar 1 o 2 millones de dólares y es a la persona que te está sponsoreando a la que también pues hay que mantenerla contenta. Tenemos otra consulta. Para hacer un PMP es a través de maestrías o se requiere aplicar a una carrera. Para Perdón por hacer la un pregunta, PM. soy ingeniero en sistemas y a veces para aplicar algún proyecto me piden un PMP. A ver, debo entender la pregunta que si estudiando una Ser- maestría de gestión de proyectos, a ver, no lo entendí realmente. A ver, para hacer un PMP es a través de maestrías o se requiere aplicar a una carrera. Perdón por la No, pregunta, él es ingeniero en sistemas y a veces para aplicar algún proyecto me piden un PMP. sí, sabes que en carreras de ingeniería es como bastante afín. Para mí es la forma más natural. Creo que es gestionar proyectos, pero no se tiene que estudiar una maestría para obtener una certificación PMP, no. O sea, cuando se va a obtener una certificación PMP, ¿qué es lo que pasa? Primero la aplicas en el PMI, el PMI hace una suerte de auditoría, revisa que tengas, digamos, o todos los postulantes o aspirantes tengan un cumplimiento de formación y de horas prácticas, ahí hay que presentar el portafolio de proyectos que se ha trabajado en el formato. Yo me certifiqué hace ya muchísimos años, no sé cómo está el formato hoy en día, pero te siguen pidiendo lo que he escuchado, todo, digamos, tus proyectos que has trabajado. Y adicionalmente las PDUs, que es, digamos, las capacitaciones en proyectos, que en ese contexto, es decir, la carga académica más la carga profesional o práctica profesional, es lo que te permiten solicitar, digamos, una silla. Hoy en día pues, se lo puede hacer en forma virtual o también hay centros que te toman el examen para PMP. Se da el examen, se paga por el examen. Ahorita el costo aproximado anda por los 500 o 600, creo. Y se rinde, dura 4 horas y bueno, ahí hay calificaciones para pasarlo, ¿no? O sea, no te dan una nota al final, eso sí sé que no te siguen dando, sino te dan un above target, target, below target y un improvement, que ya es como las dos últimas categorías es no pasar. Pero las organizaciones lo piden porque es como un sello de saber si efectivamente la persona
que a la que voy a contratar o a la que le voy a asignar como director de proyecto está plenamente capacitado para gestionarlo. Es decir, se lo estoy dando a una persona que si ya es PMP, el mismo PMI se encarga de validar su experiencia profesional y su conocimiento, digamos, profundo, situacional, no conocimiento teórico, sino situacional. El PMI jamás te evalúa la parte conceptual, sino la parte situacional. Y nada, asegura que así la persona pues está altamente capacitada para gestionar un proyecto. Pero no se requiere, digamos, para hacer resumen. Una última pregunta, ¿cómo pueden las organizaciones medir si realmente han desarrollado una cultura de proyectos y no solo están ejecutando proyectos de manera aislada? Ahí me devolvieron la pregunta que dejé. Digamos, no hay una fórmula secreta, ¿no? Yo particularmente, a mí me gusta, a mí, y esto también nuevamente lo respondo como lo hago, medir, digamos, la cultura de gestión de proyectos con el modelo de madurez, que es este modelo en donde está el básico, el inicial, el gestionado, el autónomo, etcétera. Es un modelo de madurez. Con las prácticas que observe deban tener en la organización, que no van a ser las mismas en todas las demás. Por otro lado, es también entender cómo los proyectos están impactando digamos, a los beneficios que la organización desea recibir. Y cuando hablo de beneficios, cómo la organización se mide que está teniendo un buen desempeño a través de sus indicadores. Y hago una analogía ahí con el cuerpo humano. ¿Cómo sabemos que nosotros como seres humanos andamos bien? Buena presión arterial, buen ritmo cardíaco, buena saturación. Así como nosotros tenemos indicadores, también las organizaciones deben tener deberían tener sus indicadores. Y lo que hago es medir como un proyecto es un esfuerzo temporal para generar un beneficio, es saber si ese beneficio está ayudando a mejorar esos indicadores que tiene la organización. Si es que lo está haciendo, bien. Si es que los proyectos tienen algo asignado y se los está gestionando, bien. Ahora, si se están cada vez madurando las competencias y cada vez los proyectos se gestionan de mejor manera, digamos, yo veo que realmente siempre estoy bien informado sobre el estado de los proyectos, hay un comité de gobierno y se da toda una cultura de gestión de proyectos, se nota, eso se nota. Muchas gracias, Nayib. Y por último, ¿el curso sirve para obtener la certificación de PMP? Este curso que estamos dando de gestión de proyectos va a haber todo un tema de abordaje de todas los enfoques que hay en proyectos y ayuda bastante eventualmente para tener el conocimiento para la certificación PMP, pero no es que te prepare específicamente para la certificación PMP porque ese es otro curso en donde se ve puntualmente todo lo que el PMI te da en la guía para la certificación PMP. Como disclaimer, en ese curso es importante que todos, digamos, ya tengan, digamos, todo. A ver, ¿por qué hago esta aclaración? Tengan todo el conocimiento necesario para ese curso porque se tratan temas muy puntuales, no es que se hace una revisión de toda la guía. El PMI te dice, vas a ver la gestión del valor ganado y no se explica el valor ganado, sino que se comienzan a ver casos. Y no es que vamos a explicar, ay, gestión ganada, la gestión del valor ganado es esto, sino que se ve valor ganado. Entonces, este curso es como la antesala para que puedas llegar bien a tomar el curso de certificación PMP. Muchas gracias, Nayib. Precisamente estos temas se profundizan en nuestros cursos de gestión de proyectos, en los cursos de preparación para PMP y gestión ágiles de proyectos, que iniciarán próximamente. El que está próximo a iniciar es el curso de gestión de proyecto, que iniciará el 31 de marzo, ¿no? Agradecemos también a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Le comentamos que nuestras capacitaciones cuentan con microcredenciales digitales respaldadas con tecnología blockchain que permiten validar las competencias adquiridas. Además, los invitamos a conocer nuestros cursos, como le digo, de gestión de proyecto, preparación para la certificación de PMP y las de gestión ágiles de proyecto, en el cual se está compartiendo en estos momentos el número de teléfono donde ustedes pueden solicitar la información de todas nuestras capacitaciones de proyecto. Recuerden, las organizaciones que gestionan bien sus proyectos son las que logran convertir sus ideas en resultados. Muchas gracias y esperamos verlos en nuestros próximos programas. Muchas gracias, Nayib, por la conferencia. Muchas En las gracias a órdenes pasan todos. bien, chau.